530.000 euros. Eso es lo que Julio Martínez, el hombre al que todos conocen como Julito, ha reconocido ante el juez que se llevó Zapatero por mover un solo hilo. Un hilo que salvó una aerolínea entera con dinero de todos los españoles, mientras media España hacía cola para cobrar un ERTE. El presunto testaferro del expresidente se plantó en la Audiencia Nacional el 21 de julio. 3 horas y media de declaración, con su abogada al lado y el juez Calama enfrente. Y al final soltó esta frase que lo cambia todo. Fue Zapatero quien marcaba los pasos a seguir. Vamos por partes, que la cosa tiene tela. Julito no llegó al juzgado a defenderse. Llegó a colaborar. Un día antes de declarar, su defensa mandó un escrito de 6 páginas al juez Calama, un escrito al que tuvo acceso a Libertad Digital, donde ya avisaba de por dónde iban a ir los tiros. Y cumplió. Dijo que Zapatero cobró una comisión del 1% sobre la financiación pública que consiguiera Plus Ultra. La aerolínea recibió 53 millones del rescate. El 1% de eso son los 530.000 euros que mencionábamos al principio. Parte fue directo al bolsillo de Zapatero. Parte se quedó por el camino en manos del propio Julito. Ojo al dato, porque esto es lo que revienta la versión oficial que llevábamos meses escuchando. Según el escrito de Julito, fue Zapatero quien le avisó, el 16 de mayo de 2020, de que la SEPI iba a rescatar a Plus Ultra. Eso es, 2 semanas antes de que el gobierno de Sánchez aprobara oficialmente la ayuda. 2 semanas de ventaja, el expresidente sabía lo que iba a pasar con el dinero público antes que el propio Congreso. Y no acaba ahí. Julito ha contado también que Zapatero fue quien trajo los primeros 4 clientes a Análisis Relevante, la consultora que se usaba para cobrar estas comisiones. Plus Ultra, la constructora Aldesa, una empresa llamada Softgestor, vinculada a un empresario venezolano, ya fallecido, y otra sociedad de los hermanos Amaro Chacón. 4 empresas. 4 comisiones. Un solo hombre moviendo los hilos desde fuera, sin figurar nunca en ningún papel oficial de la consultora. Aquí está la madre del cordero, señoras y señores. Todo esto contradice palabra por palabra lo que el propio Zapatero dijo bajo juramento en el Senado el 2 de marzo. Le preguntó el senador del PP Fernando Martínez Maillo si había cobrado algo por el rescate de Plus Ultra. Y Zapatero respondió tajante: jamás realizó ninguna gestión relacionada con ese rescate. Lo repitió también en un vídeo público el mismo día que fue imputado por el juez Calama. Y ahora resulta que su propio socio, el hombre que llevaba años a su lado, lo desmiente con pelos y señales delante de un juez. Esto revuelve las tripas porque no hablamos solo de un rescate. La declaración de Julito también deja caer un nombre que pocos esperaban escuchar en este culebrón: Delcy Rodríguez, la que fuera vicepresidenta de Venezuela. Según lo que ha trascendido de la instrucción, fue Zapatero quien puso en contacto a Plus Ultra con ella, una aerolínea rescatada con dinero público español, tocando de refilón a la cúpula chavista. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el propio testaferro, ante el juez, con su firma al pie del escrito. Y no fue la primera vez que Julito dio la cara por este asunto. El 9 de abril ya había comparecido en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, citado por el PP, que directamente lo señaló como posible testaferro del expresidente. Aquel día se acogió a su derecho a no declarar. 3 meses después, cambió de estrategia por completo y decidió contarlo todo ante el juez, que sí puede mandarlo a prisión. Ahí está la diferencia entre callarse ante unos políticos y hablar delante de quien tiene la última palabra. Escuchen esto porque hay un detalle que la propia UDEF ya había olido antes de que Julito abriera la boca. En su atestado, los investigadores apuntaban que podría haberse buscado cobrar la comisión de Plus Ultra a través de una sociedad en Dubái, precisamente para no dejar rastro en España. Julito, preguntado por esto, ha quitado hierro al asunto. Dice que el encuentro para constituir esa sociedad fue más una cuestión de cortesía que otra cosa y que al final la comisión se cobró por sus propias empresas aquí sin necesidad de rodeos internacionales. Puede que sea cierto, pero que la UDEF llegara a plantearlo por escrito ya dice bastante de por dónde se movía el dinero. Agárrense, que todavía queda lo más gordo, porque el capítulo del inspector es de los que a uno le hierven la cabeza. Julito no presentó la declaración de la renta entre los años 2020 y 2025. 5 años sin pasar por Hacienda. Y nadie movió un dedo.
El responsable de esas inspecciones en la Comunitat Valenciana era un funcionario llamado Jaime Sanz Espert, un hombre cuya firma aparece según la documentación que Hacienda entregó al juez Calama en las inspecciones fiscales del propio Julito. Firmaba y no pasaba nada. 5 años mirando para otro lado con el testaferro de un expresidente. ¿Y saben qué ha hecho el gobierno con ese inspector? Lo ha ascendido. El Boletín Oficial del Estado publicó su nombramiento como delegado especial adjunto de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana. Un ascenso con todas las letras para el hombre que hizo la vista gorda. Mientras tanto, el responsable que sí abrió inspección al entorno de Zapatero fue cesado el mismo mes. El síndic del PP en Les Corts lo resumió con una frase que se queda grabada. El gobierno de Sánchez castiga a quien investiga y premia a quien miraba para otro lado. Y hay un detalle más que casi nadie contó. Agárrense. La propia exdirectora de la agencia tributaria reconoció en el Senado, visiblemente incómoda, que no debería haberle pasado desapercibido que Julito llevara 5 años sin declarar. Lo dijo ella misma, en sede parlamentaria, delante de las cámaras. Y esa competencia, la de detectar precisamente ese tipo de agujero, era justo la que tenía encomendada. Sanz Espert, el hombre que ahora asciende. Esto ya no tiene nombre, la verdad, pero pese a todo, esto solo es el principio, porque lo que viene ahora conecta directamente con algo mucho más grande. Fíjense bien en esto, porque hoy mismo, el mismo día en que estamos grabando este vídeo, ha saltado una noticia que lo une todo. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha imputado a 25 personas más en lo que ya se conoce como la macrocausa de la SEPI. Entre los nuevos imputados está nada menos que la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y también Concepción Ordiz Fuertes, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos, contractuales, un alto cargo de Hacienda que fue propuesta directamente por la propia María Jesús Montero. Y aquí está la clave que conecta todo el culebrón. Libertad Digital ya habla abiertamente de corrupción sistémica dentro del gobierno. Los investigadores calculan que el número de imputados y testigos que acabaran pasando por ese juzgado podría superar el centenar de personas. El centenar, han oído bien. La trama se divide en 2 ramas. Por un lado, el amaño de contratos y adjudicaciones dentro de la propia SEPI. Por otro, la que ya todo el mundo conoce como la cloaca del PSOE, con nombres como Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolcet metidos hasta el cuello. Pero esperen que falta lo mejor, porque Plus Ultra, el rescate del que Julito acaba de confesar, es precisamente una de las piezas centrales de esta misma macrocausa de la SEPI. La misma trama, vista desde otro ángulo, con los mismos actores repartiendo culpas. El dinero público que salió para rescatar aerolíneas durante la pandemia se ha convertido poco a poco en la mayor investigación de corrupción sistémica que ha visto este gobierno. Y en el centro, una y otra vez, aparece el mismo apellido, Zapatero. Fíjense en la magnitud del agujero porque los números marean. Según lo que manejan la UCO y la UDEF en la instrucción, las irregularidades detectadas en los rescates canalizados a través del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas rondan los 760 millones de euros. 760 millones de repartidos por la SEPI, una cifra que ya supera el desvío del mayor caso de corrupción que había conocido este país hasta ahora, el de los ERES en Andalucía. Y no hablamos de un fondo cualquiera. Hablamos de la sociedad estatal que decide con la firma de un solo alto cargo qué empresa privada se salva con el dinero de todos y cuál se queda por el camino. Ojo al dato, porque el patrón se repite como un sello. Los 3 últimos presidentes de la Sepitalo, todos nombrados desde que Sánchez llegó a la Moncloa y todos bajo el paraguas de Hacienda, están hoy imputados. Vicente Fernández, Bartolomé Lora y la actual Belén Gualda. 3 de 3. Y Vicente Fernández, el primero de ellos, viene precisamente de la época del caso de los ERES, cuando trabajaba como hombre de confianza de la propia Montero. La conexión no la inventamos nosotros, la ha expuesto Libertad Digital con nombres y apellidos, citando la relación profesional entre ambos desde hace más de una década. Denle una vuelta a esto un segundo. 3 presidentes consecutivos de la SEPI han sido nombrados desde que Sánchez llegó al poder. Los 3 imputados. La actual, Belén Gualda, sigue en el cargo pese a estar imputada, y la propia Montero ha salido a defenderla en público.
Dijo textualmente que se ha leído detenidamente el auto y que le traslada toda su confianza. La misma frase, casi calcada, que usó meses atrás para defender a Zapatero. Cuando a alguien se le acaban los argumentos, repite la misma frase de manual con nombres distintos. Y no crean que Plus Ultra es la única aerolínea metida en este lío. La SEPI también rescató a Air Europa, y en ese expediente aparece otro nombre que ya conocen bien en este canal. Hubo reuniones entre directivos de la aerolínea y Begoña Gómez meses antes de que el rescate se solicitara siquiera de forma oficial. No nos vamos a detener hoy en ese hilo, que da para su propio capítulo. Pero que quede constancia. El patrón de las aerolíneas, rescatadas con dinero público, con gente del entorno de la Moncloa moviendo hilos por detrás, se repite una y otra vez en el expediente de la SEPI bajo este gobierno. Zapatero es el capítulo más gordo, no el único. Piénselo un momento, un expresidente del gobierno cobrando comisiones por mover rescates públicos. Un inspector que miraba para otro lado y que acaba ascendido. Una presidenta de empresa pública imputada que sigue en su despacho con el aplauso del Ejecutivo. Y una vicepresidenta venezolana metida de por medio en el reparto. Si esto lo contara un guionista de televisión, dirían que se ha pasado de rosca. Pero está todo firmado, todo declarado ante un juez, todo con fecha y con nombre. Y todavía queda lo más gordo, porque Julito en su declaración también aclaró que los informes que Zapatero elaboraba para análisis relevante eran reales, sí, pero de escaso o nulo valor. Se basaban en fuentes abiertas, cualquiera podía sacarlos de un periódico y se enviaban gratis a los clientes potenciales. Como cebo, el verdadero negocio no eran los informes. El verdadero negocio era la agenda de contactos de un expresidente del gobierno, puesta al servicio de quien pagara la comisión. Eso es lo que de verdad estaba comprando Plus Ultra, cuando fichó a Análisis Relevante. Esto no se lo pierdan, porque hay un detalle que muchos medios han pasado por alto. Julito insistió ante el juez en que él, por sí mismo, no tenía posibilidad de conseguir absolutamente nada, ni financiación pública ni privada. Su papel, dijo textualmente, era intermediar entre el cliente y el consultor. Y el consultor, el que de verdad decidía, era Zapatero. Está reconociendo, con sus propias palabras, que era la correa de transmisión de un expresidente que seguía operando en la sombra años después de dejar la Moncloa. Aquí se hiela la sangre cuando uno piensa en la magnitud real del asunto. No hablamos de un empresario listo que se aprovechó de sus contactos. Hablamos de un expresidente del gobierno de España que, según su propio socio, decidía qué empresas se salvaban con dinero público y cuáles se quedaban en la cuneta. Todo a cambio de una comisión pactada de antemano. Y ese mismo expresidente lo negó bajo juramento en el Senado, delante de las cámaras, mirando a los ojos de un senador. Amigos, denle una vuelta también a esto. Mientras la macrocausa de la SEPI crece y crece hasta amenazar con superar el centenar de imputados, el gobierno sigue repitiendo la misma cantinela de siempre. Confianza plena, presunción de inocencia, nada que ver. La misma frase que ya sonó hueca con Koldo, con Ábalos, con Cerdán. Y cada vez que la repiten, aparece un nuevo nombre en la lista. Esta semana, 25 más. Y ya que sale Cerdán, ahí tienen otro capítulo que en este canal no vamos a perder de vista. Desde la cárcel, el que fuera número 3 del PSOE se ha sacado de la manga un libro titulado La caída, del que ya se dice que es una advertencia en toda regla a quienes dejó atrás. Cuando alguien escribe desde dentro de una celda y avisa a sus antiguos jefes, suele tener un motivo bien concreto. Ese hilo lo vamos a tirar en otro vídeo. Con calma, porque se lo merece. Vamos cerrando, porque toca hacer recuento y aquí no falta nada. Julito confiesa la comisión, 53 millones de rescate, 530.000 euros de comisión. Zapatero avisando 2 semanas antes de que el gobierno moviera un papel. Zapatero negándolo bajo juramento en el Senado. El inspector que debía investigar, ascendido. El responsable que sí investigaba, cesado. Delcy Rodríguez, de fondo en el reparto, 760 millones de irregularidades en toda la SEPI. 3 presidentes de la SEPI, los 3 imputados. Y el mismo día en que grabamos esto, un juez suma 25 imputados más a la lista. ¿Creen ustedes que un inspector deja pasar 5 años de declaraciones sin presentar por casualidad? ¿Y creen que lo ascienden justo ahora y encima con las inspecciones al entorno de Zapatero ya abiertas por pura coincidencia?
Nosotros no vamos a decirles qué pensar. Solo les hemos traído los papeles, las fechas y las palabras exactas que ha dicho cada uno delante de un juez o de un senador. El resto, como siempre en este canal, lo dejamos en sus manos. Aquí no se calla nadie y aquí no se cuenta a medias venga de donde venga la corrupción. No tenemos amo ni tenemos color, y así seguiremos mientras haya jueces, escritos firmados y declaraciones bajo juramento que contar. Si esto le ha revuelto las tripas tanto como a nosotros, ya sabe lo que toca. Dele a suscribirse y active la campanita, porque en cuanto salga la próxima pieza de este culebrón, se la vamos a contar aquí, sin cortes y sin miedo. Y si todavía no ha visto cómo la propia vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, se veía a escondidas con Zapatero por el ascensor de Hacienda, vaya corriendo a ese vídeo en cuanto termine este. Porque después de lo de hoy, esas visitas discretas cobran un sentido todavía más turbio. Y va a entender de golpe por qué tanta gente prefería no cruzarse por ese pasillo. Y qué vergüenza, oigan, que todo esto se sostenga con el dinero de todos los españoles, mientras arriba se reparten confianzas y ascensos como si nada.